Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas ¿Cómo estamos? noches. Buenas noches, doctora. Buenas Bueno, noches, Lisa. espero que esta vez sí hayan leído el control de lectura. Sí, hemos leído, doctora. Me alegra porque van a exponer. Ya. Ayer habíamos establecido que todo incumplimiento a la normativa conlleva una sanción, ¿no? Pero que hay incumplimientos más graves y menos graves, ¿no? Hemos dicho que en función a la gravedad o no del incumplimiento se define la tipificación de delitos a contravenciones. Estamos hablando de delitos cuando la conducta es más dañina, es más dolosa y es más perjudicial. Hablamos de contravenciones cuando el incumplimiento es de carácter administrativo menos intencional y por supuesto causa menos efectos dañinos para el Estado, para la sociedad incluso, ¿no? Ay, pero mucho sueño. Ya. Hemos dicho que entre los delitos tributarios tenemos a la defraudación tributaria, a la defraudación aduanera, a la instigación pública a no pagar tributos, la violación de precintos y otros controles tributarios, el contrabando y algunos otros delitos que están establecidos en leyes especiales, tales, por ejemplo, como el contrabando de exportación. Un poquito para que podamos entrar en el debate de el tema de ayer. Primero, todo delito, todo incumplimiento de gravedad que tiene que ver con daño, que tiene que ver con intencionalidad, se tiene que procesar y se tiene que sancionar a través de los órganos judiciales respectivos, porque es el órgano, perdón, el órgano competente para poder sancionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento aplicable? El procedimiento aplicable para sancionar delitos tributarios es el proceso penal, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado en algún momento de Leo Messi y de Neymar y otros, Ronaldinho, si mal no me equivoco? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, doctora. ¿Qué hemos dicho? A ver, de Sí, Leo Messi. ¿Qué hemos dicho? A ver, ¿qué ha pasado? que ha defraudado impuestos, pues, ¿no? Por venta de su imagen a otro país, ¿no? Los derechos de su imagen en otro país. Ya. Y hemos dicho que le han sancionado, ¿no ve? Así es. Que le han determinado, creo que 22, 23 meses de pena privativa de libertad, o sea, de cárcel. Pero 24. si es que una persona tiene pena privativa de libertad menos de 2 años, entonces puede negociar su libertad o defenderse en libertad o no necesariamente va a ir a la cárcel, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha sancionado eso? Ha habido un proceso penal, ¿no? Que ha iniciado ¿quién? El gobierno español contra Leo Messi, ¿no? Entonces ha tenido que haber un proceso de investigación. Ahora, ¿cómo es que surge la investigación de este tipo de delitos? Tenemos que empezar siempre por el proceso de determinación. ¿Qué es determinar, joven? Determinar puede ser cuantificar en términos de cantidad o de hecho. ¿Ya?
En realidad, determinar es establecer la existencia y cuantía de la obligación tributaria, ¿no ve? ¿Cómo es que se establece la existencia y cuantía de una obligación tributaria? A través de un proceso de verificación y fiscalización de sus ingresos y sus egresos. Exactamente, con un proceso de fiscalización. Entonces, ¿no? Para que se pueda identificar que un contribuyente ha cometido o no un delito o una contravención, primero la administración tiene que hacer una investigación administrativa a través del proceso de determinación, ¿no? ¿Cómo se inicia el proceso de determinación? Se inicia con una orden de verificación o con una orden de determinación, ¿no es cierto? Cuando se emite la orden de determinación o la orden de verificación, ¿qué es lo que tiene que establecer claramente la administración tributaria? Los plazos. No, Debería, doctora, buenas noches, debería establecer la naturaleza y el alcance de la fiscalización. exactamente, tiene que establecerse el alcance. ¿Por qué se tiene que establecer el alcance? Para que el responsable sepa que se le está atribuyendo su orden de verificación. Para que el contribuyente se pueda defender. ¿Ve? Es decir, te tienen que decir, te voy a revisar IVA, te voy a revisar IT, te voy a revisar de la gestión 2019 y de la gestión 2020. ¿No? ¿Para qué? Para que el contribuyente prepare la documentación, pueda asumir defensa y pueda respaldar todas sus operaciones que van a estar sujetas a revisión. ¿Lo ve? Bien. Adicionalmente, en la orden de verificación o fiscalización, le indican al contribuyente qué documentación tiene que presentar. ¿Para qué? Para que sea más fácil la verificación, para que sea más fácil la revisión, pero además para que también el contribuyente pueda justificar, pueda demostrar objetivamente si ha cumplido o no con sus obligaciones tributarias de manera oportuna, de manera correcta, ¿no? Bien. Una vez que el contribuyente es notificado, ¿qué es lo que requiere la administración tributaria? Licenciada, una vez que es notificado el contribuyente, se le da un plazo, dependiendo de 10 días hábiles, y una vez que el contribuyente cumple el plazo, él tiene que venir y presentar toda la documentación que se le está solicitando en el orden de verificación, dependiendo del periodo que se le va a fiscalizar. Mucho depende también de la orden de verificación externa o interna que se le realice. O sea, él tiene que presentar los documentos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si no presenta los documentos? Directamente se le hace o sea, eso también se ve la buena fe del contribuyente, ¿no? A veces algunos contribuyentes vienen y son sinceros y dicen que no tienen la documentación y directamente se les hace la multa por no presentación de documentación, que eso es en base a las UFBs, ¿no? 1500 UFBs creo que era en ese tiempo que estaba trabajando. ¿Ya? Evidentemente, una vez que el contribuyente... Doctora, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, se podría también, automáticamente la administración tributaria le haría un sumario contravencional. ¿Ya? Pero no es que le hace paralelo, ¿no ve? Sí, correcto. Ahí surge justamente el procedimiento unificado. Pero bueno,
más allá de que el contribuyente, bueno, de que le hayan notificado al contribuyente, el contribuyente debería preocuparse y tiene la obligación de presentar toda la documentación que le han pedido, pero además toda la otra documentación necesaria que le sirva al contribuyente para descargarse, ¿no? O sea, para demostrar que ha cumplido correctamente el pago de sus obligaciones, ¿no? Bien. Si el contribuyente no presenta esta documentación, esto no va a impedir, no va a retrasar, no va a obstaculizar el cumplimiento del procedimiento de fiscalización, va a seguir. Pero ya la administración tributaria pues ya tiene un antecedente de que si el contribuyente no ha aportado documentación, pues una de dos, o no la tiene o la está ocultando, ¿no? Bien. Entonces, en el proceso de determinación se hace un análisis previamente, ya sea sobre base cierta o sobre base presunta, si el contribuyente no presentó documentos, y se determina una presunción de deuda a través de lo que es la vista de cargo. En la vista de cargo, el contribuyente tiene la posibilidad o de pagar o de presentar pruebas, ¿no? Se le notifica al contribuyente y una vez que él paga o presenta pruebas, la administración tiene que emitir lo que se denomina una resolución determinativa, ¿no? Bien. Ahora, justamente en todo este procedimiento, como la administración va a proceder a una verificación documental de lo que ha cumplido o no ha cumplido el contribuyente, en este momento comienza la posibilidad de que se pueda identificar algunas situaciones atípicas, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones? Por ejemplo, que el contribuyente haya podido registrar mayor crédito fiscal del que tiene, ¿no? Más facturas de las que están definitivamente vinculadas a su actividad, ¿no? En estos casos, ¿qué debería hacer el contribuyente? O, perdón, ¿qué debería hacer la administración tributaria? Ha verificado que hay muchísimas facturas que de pronto no están vinculadas a la actividad del contribuyente. Proceda a la depuración, doctora, de esa factura y por Va ende a el pago de proceder a exacto, va a proceder a la depuración y seguramente eso va a hacer que haya una deuda tributaria emergente por concepto de impuesto al valor agregado, ¿no? Bueno, hasta ahí todo tranquilo, no pasa nada. Puede ser que la administración tributaria requiera más documentación y es muy posible que dentro de esta documentación advierta em, otro tipo de distorsiones en la información. Por ejemplo, ¿no? Que una vez que ha pedido estos documentos, ha encontrado una información contable que no está completa o una información contable que no está respaldada, ¿no? ¿En qué momento el fiscalizador podría sospechar de que se hubiese cometido un delito? Por ejemplo, de defraudación tributaria. Jóvenes, Licenciado, por ejemplo, se podría decir cuando el contribuyente presenta, mayormente cuando se pide la documentación original de las facturas, digamos que ya nosotros como fiscalizadores, ponte que hemos revisado en el sistema, hemos comparado las facturas y son facturas truchas, como se les llama, y que no están autorizadas o que no están previamente dosificadas. Entonces el contribuyente va a traer el talonario que corresponde a las facturas originales. Y ha pasado que, digamos... no va a traer, ¿no? Porque si son facturas que él ha descargado, no va a tener el talonario.
presentan, licenciada, a veces ahí está involucrada también las imprentas. Entonces, Bien, en ese pero caso podría que ser te presente el talonario ya tienes que sospechar, pues, ¿no? Porque normalmente yo voy, compro, no sé, pues 10 panes, me dan factura, no voy a ir a la tienda, por favor, deme su talonario para que me descargue, ¿no? Y la tienda, sí, claro, aquí tiene, lleve nomás. Doctora, disculpe que le corte. En estos casos, el funcionario de impuestos nacionales hace cruce con la factura, con el talonario del siguiente contribuyente. En mi caso sucedió una vez así. Se habían equivocado lo han declarado un 0 de más Ujú. y se hizo el cruce. A mí me pidieron el talonario porque estaban haciendo la verificación a la otra persona, al otro contribuyente que hizo el descargo. Entonces hace ese respectivo cruce. En ese momento, cuando hacen ese cruce, cotejan la veracidad, que esté igualito la documentación. Entonces, ahí recién el funcionario me parece que vuelve a hacer otra verificación al otro contribuyente, porque en esa vez me generé dos procesos, tanto porque me han solicitado y he ido a entregar el talonario. Y ha habido otro error más, entonces al otro contribuyente lo solicitaron de otra empresa, pero ya se hizo dos cruces en esa época cuando me sucedió a mí. Bueno, en todo caso, ¿cuándo debe empezar a sospechar la administración? Cuando la documentación, por supuesto, no concuerda, cuando la documentación demuestra diferencias, pero diferencias obviamente importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque si de pronto tú ves que un contribuyente ha equivocado un cálculo o ha puesto alguna factura que legítimamente piensa que podría estar dentro de su rubro, pero después de la discusión con el fiscalizador resulta que no, ahí no hay ningún problema, ¿no? No pasa nada. ¿Dónde hay el problema? Cuando la diferencia es importante, ¿no? Cuando estás empezando a sumar y sumar y sumar montos que de pronto están dando una diferencia y cuando revisas toda la documentación y la documentación no es nada coherente, es incoherente, ¿no? En estos casos, obviamente dudas, pero además, cuando el resultado de todo ese cálculo da un importe superior a 10,000 UFBs. Ahí podemos estar nosotros presumiendo que se ha podido cometer algún delito de defraudación tributaria, ¿no? Bien. Entonces, producto de esta verificación y no de otra verificación, se puede determinar que hay una presunción. ¿Por qué hablamos de presunción? No estamos diciendo ha cometido delito. Presumiblemente habría cometido un delito. Porque no ha presentado los respaldos suficientes, no tienen la certeza, no hay documentación en la cual se puedan basar para decir tanto ha defraudado. No, estimados, porque el único que va a definir que una persona denunciada ha cometido delito es el juez en sentencia. Hasta la sentencia, todo es presunto, todo es presumible y el denunciado no es culpable porque hay un principio constitucional que establece que una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Doctora, quisiera hacerle una consulta. Yo tuve una orden, doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Yo tuve una orden de verificación de la gestión 2015 y me pidieron los respaldos de alguna factura. Entre esas facturas que me depuraron, fueron las de consumo, las de Cota, consumo telefónico. La entidad donde yo trabajo tenemos más de 30 líneas, pero en la base de datos, en los datos que tenemos en la administración tributaria, solo tenemos registrado, en este caso, un número piloto
y después los números de teléfono de las diferentes agencias que tenemos. Y me las depuraron todas y presentando, por decir, las facturas originales. ¿Por qué, como usted dice, si se basa ¿Cuál era el rubro en de la documentos empresa? Nosotros somos una entidad financiera Ya. y Y tenemos el más de gasto 32 era, líneas. pero el gasto era de consumo Ah. de teléfono. Sí, los gastos que tenemos por consumo telefónico de nuestras líneas telefónicas. Pero de Y todos ellos de todo, solo me hicieron valer por decir, el descargo de la factura del número piloto. Y nosotros, como le digo, tenemos más de 30 líneas. Inclusive porque yo hoy le en dije, día, pero ya, yo al funcionario le dije, ¿no? Que siempre nos las observaba, pero que primera vez que me decían que todas estas líneas yo tenía que en la base de datos de la administración tributaria adicionarla. En el 2015, y como nosotros también pagamos un crédito proporcional, no nos descontamos el 13%, se nos hizo la multa y los intereses y todo bien nomás cuantificado, por decirlo así. Ahora ya, yo, sí, en lo que usted dice, digamos que uno tiene los documentos y en esta manera, en este caso, ¿cómo me tendría yo que defender, diría yo, o presentar los documentos, aparte de bueno, ya en actualizar este ahí, ¿no? caso lo mejor es impugnar, estimada, ¿no? Pero bueno, estamos saliéndonos un poco del tema. Estamos hablando evidentemente de fiscalización, pero como un mecanismo de poder establecer la presunción de la existencia de un ilícito, ya sea delito o contravención. Ojo, no nos confundiremos, ¿ya? En el caso que usted me plantea, lo más sano sería que impugne. ¿Por qué? Porque ya en la impugnación usted va a poder hacer toda la fundamentación en sentido de que esas líneas son útiles, necesarias, gasto directo de la actividad eh, de la entidad financiera, y bueno, la autoridad de impugnación tributaria es la que va a definir y tendría que seguramente pues darle la razón, ¿no? Pero yo no le veo, digamos, como un tema ahorita sí de, de nuestra materia en este momento. ¿Está bien? ¿Aló? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces decíamos, para que se pueda establecer si existe o no la presunción de que se hubiese cometido un ilícito, delito o contravención, tiene que haber un proceso de determinación. En el proceso de determinación se va a poder establecer la presunción de la comisión de un delito, porque la seguridad de que se ha cometido no un delito únicamente uno la tiene con una sentencia judicial. Sin embargo, si se hubiese cometido una contravención, el proceso de determinación se unifica con el proceso sancionatorio y ahí hablamos de unificación de procedimiento. Si hablamos de unificación de procedimiento, estamos estableciendo que en un solo proceso de determinación y sancionatorio se va a establecer la existencia y cuantía de la obligación tributaria, pero además se va a aplicar sanción, ¿no? Cuando estamos hablando de contravención. Cuando hablamos de delito, juntamente con la, determinación, se va a establecer la presunción de la comisión de un delito porque se ha considerado que existen los elementos suficientes que deben ser investigados por el fiscal y que tienen que ser analizados por el juez para llegar a establecer si se ha cometido o no el delito presumido y en su caso aplicar las sanciones que corresponden, ¿no? Entonces, no es que la administración puede suplir
a la facultad del fiscal de investigar y la facultad del juez de sancionar. El único que sanciona es el juez. ¿Ok? Bien. Licenciada, pero Entonces, eso no está estipulado en el artículo 169, ese proceso de unificación. el de unificación sí, pero eso es para contravenciones. Ahorita estoy hablando de delitos. Ah, ya. ¿Ya? A ver, otra vez para que nos ubiquemos. Todo incumplimiento a la norma es sancionable. Y cuando hay un incumplimiento a la norma, estamos hablando o de delitos o de contravenciones, ¿no? Bien. Si estamos frente a una conducta que causa daño, que es que ha sido cometida con intencionalidad, estamos presumiblemente frente a un delito. Si hablamos de un incumplimiento que no ha causado un daño considerable, que ha podido ser ocasionado por culpa, negligencia o impericia del contribuyente, estamos frente a una contravención. Si es delito, tiene proceso y sanción penal. Si es contravención, tiene proceso y sanción administrativa. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, licenciada. Ya. Sí, doctora. Cuando estamos hablando de delito, solamente el delito se puede identificar a través de un procedimiento de determinación. Es decir, en el procedimiento donde se investiga si se ha pagado o no se ha pagado, qué ha pasado, cómo es que se ha cumplido, si es que se ha cumplido o no, con las obligaciones tributarias, y si en este proceso de incumplimiento, porque tiene que haber obviamente un incumplimiento, ha habido mala fe, ha habido uso de documentos falsificados, ha habido abuso de parte del contribuyente, o de pronto se han utilizado documentos no idóneos, o se ha escondido la documentación, o se tiene doble contabilidad, ¿no ves? En esos casos hay una conducta de mala fe. Siendo la conducta de mala fe, nos lleva a pensar que habría cometidose un delito, presumiblemente. ¿Por qué presumimos? Porque el único que puede establecer a ciencia cierta que se ha cometido un delito es el juez. Y el único llamado por ley para investigar es el fiscal. Entonces, ¿qué ocurre? La administración tributaria concluye el proceso de determinación y establece en sus conclusiones que presumiblemente se ha cometido un delito. Con todos estos antecedentes, la administración tributaria tiene que hacer y presentar una denuncia penal. ¿Por qué? Porque solo y únicamente a través de una denuncia penal se va a poder investigar un hecho ilícito con la categoría de delito, ¿no? Entonces, se denuncia el hecho y se pide al fiscal que se investigue. El fiscal lo que tiene que hacer es requerirle a la empresa la documentación en la que nosotros hemos basado nuestra presunción, porque se tiene que judicializar toda la prueba. Se hace todo un proceso de investigación, documental, etcétera, ¿no? Y obviamente también tiene que notificar al juez para que se den las garantías necesarias. Si por algún caso el fiscal establece que existe probabilidad de autoría, bueno, primero probabilidad de que se ha cometido un delito y probabilidad de autoría de parte del contribuyente, entonces el fiscal va a requerir, va a pedir que el contribuyente tenga que guardar detención preventiva hasta que se concluya el proceso de investigación. Una vez concluido el proceso de investigación, el juez va a determinar
si corresponde o no corresponde ir a proceso, y si corresponde o no a ir a proceso. Obviamente ya ahí se van a producir todas las pruebas necesarias y se va a demostrar de parte del denunciante, que en este caso es la administración tributaria, si se ha cometido el delito y cómo se habría cometido el delito, y además quién habría cometido el delito. Quienes tienen que presentar toda la prueba es la administración tributaria y el fiscal, ¿ya? Con toda esa documentación, el juez o el juzgado o el tribunal de sentencia va a dictar una sentencia y va a aplicar una pena privativa de libertad. Es decir, va a disponer que el contribuyente sea sancionado con presidio, ¿no? Hasta ahí. ¿Estamos? ¿Se entiende esa parte? Sí, doctora. Ya. Ahora, ¿por qué todo este procedimiento nos lleva a que hay una parte administrativa de investigación documental y hay otra parte judicial? ¿Por qué será así? ¿Por qué no es que todo se hace solamente en la vía administrativa, o por qué no se hace todo en la vía judicial? Porque compromete al derecho penal y es un delito. Ya, porque los delitos son de orden público, ¿ve? Y porque para poder recabar toda la prueba necesaria para que la administración demuestre que hay un delito cometido, necesariamente se tiene que hacer una investigación previa. ¿Estamos? ¿Está claro, Sí, jóvenes? doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Todo este procedimiento, estimados alumnos, implica el proceso que corresponde abrir, seguir y continuar cuando se trata de delitos, ¿no? Estamos frente a un delito, este es el procedimiento aplicado. Si se trata de contravenciones, el procedimiento, hemos dicho, es administrativo, ¿no? Ahora, en el procedimiento administrativo, yo voy a dar las partes generales y ustedes van a ir explicando ya las cosas más específicas, ¿no? Hay dos maneras en que se puede sancionar un delito, una contravención. Se puede sancionar a través del mismo procedimiento sancionatorio, cuando la sanción es solita, o se puede sancionar a través del proceso unificado, cuando la sanción o la contravención se identifica producto de un proceso de determinación y de el incumplimiento de una norma tributaria, pero con el carácter de contravención. Bien. Justamente ese procedimiento es el que está contenido en los artículos 168 o 166 al 169, que es el procedimiento sancionatorio que van a ir explicando ustedes. A ver, voluntarios. Yo, doctora, la primera. Omar, adelante. A ver, ¿qué es el procedimiento sancionatorio? Lo que logro entender, por ejemplo, de la primera parte del artículo 167, que el tema del procedimiento sancionatorio, la administración tributaria, quien es la acreedora o la reservada de lo que ha sido la sanción, primero son dos partes, ¿no? La administración tributaria tiene la capacidad para calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones de contravenciones, y esto puede ser por dos partes.
mediante una resolución determinativa o una resolución sancionatoria, ¿no? Eso es en lo que cabe la primera parte. Y bueno, y también el tema de la denuncia, ¿no? Que cualquier persona puede hacer una denuncia, ya sea escrita o formal, y se va a guardar el carácter reservado siempre y cuando la persona no lo haya hecho de forma de calumnia o que sea falsa, ¿no? Si ha sido de forma falsa o de forma de calumnia, automáticamente se levanta la reserva, ¿no? Ujú. Ya. Ahora, ¿cómo procede este procedimiento sancionatorio? ¿Cómo se opera? primero, siempre y cuando la conducta no tenga que ver nada con la determinación del tributo, ¿no? Si no está vinculada con la determinación del tributo, este procedimiento administrativo se muestra claramente que el contribuyente es responsable y la administración tributaria tiene plazo de 15 días, donde se dispone todas las actuaciones. Una vez pasan estos 15 días y ya es notificado, se considera un plazo de 20 días para que se formule por escrito el descargo, ¿no? Y ya si no se cumplen estos 20 días, ahí ya pasa y viene transcurrido este plazo de los 20 días, se dicta una resolución, el tema de plazos, ¿no? Ya, muy bien. Y la contravención, digamos, sí, otro punto importante que también aclara es que si la contravención es establecida en acta, de inmediato debería indicarse el plazo de los descargos y vencido ya se va la resolución final de lo que es el sumario, ¿no? Perfecto. Ok, ¿alguien más? Doctora, yo, Alberto. Adelante, Alberto. Complementando lo que dijo mi compañero, cuando saca una resolución final sumaria, puede proceder a una impugnación, tal como lo establece el título 3, que es de la impugnación al acto administrativo. Ya. También podría hablar de la unificación de procedimiento, o me estoy pasando, doctora. No, está bien, adelante. Ya, lo que nos habla el artículo 169, si no me equivoco, la unificación de procedimiento nos habla. Cuando se realiza una notificación de la vista de cargo, esta va a ser similar, es como si va a estar complementada ahí y como un autoinicio de sumario contravencional. Ya, o sea, hemos dicho, la vista de cargo funciona como un auto de sumario contravencional. Lo principal que es como el acto inicial. Otra vez es un acto de presunción. A ver, hasta ahí, jóvenes queridos, algo que tienen que tener ustedes claro, que por efecto del debido proceso, no puede haber ningún procedimiento civil, penal, administrativo, tributario, de ninguna índole, que no cumpla con ciertos requisitos y condiciones. ¿Qué requisitos y condiciones para el caso del procedimiento sancionatorio? A ver. ¿Cuáles vienen a ser los requisitos y condiciones, tanto en el proceso unificado como en el procedimiento sancionatorio no vinculado a la determinación? Jóvenes, ¿qué pasó? Doctora, primero tendríamos que identificar al responsable de la contravención. Podría ser mediante una diligencia del Servicio de Impuestos Nacionales. O sea, se supone que cuando tú has identificado la contravención, de alguna manera has identificado al contribuyente responsable, ¿no es cierto? No es más bien un tema de identificación. ¿Cuál es el elemento fundamental para llevar adelante un proceso? A ver. Doctora, podría ser la existencia o la inexistencia de la deuda tributaria.
No, corazón, porque no necesitas tú ser deudor para que te inicien un proceso sancionatorio. Doctora, ¿podría ser el Una orden de verificación, incumplimiento? doctora. No siempre una orden de verificación. ¿Una Porque no hay vista de orden. cargo? No, no necesariamente, joven. Un hecho. Una denuncia y luego a través de la denuncia que no No haya presentado los necesariamente tiene que respectivos haber descargos. denuncia. No, no necesariamente tiene que haber denuncia. La falta de presentación del LCB. No, pues a ver, corazón, estamos hablando de las garantías que tiene que tener el contribuyente, el denunciado, el que está haciendo parte del proceso. Doctora, ¿será la notificación? Exacto, pues, exacto. A ver, si no le notificas, ¿cómo se puede defender el contribuyente? ¿Cómo puede presentar descargo? ¿Cómo se va a enterar que tiene un proceso iniciado en su contra? Porque además esto conlleva un elemento fundamental más que importante. A cualquier persona que le vas a denunciar, tienes que demostrarle que ha hecho algo malo, que ha incumplido una norma, que tiene un incumplimiento, que ha cometido un delito o que ha cometido una contravención. Si no tienes prueba, no vas a poder acusar a nadie, ni siquiera presuntamente. Hemos dicho, todo es presunto, ¿no ve? Pero si no hay prueba, no hay ni siquiera la presunción, por tanto no se puede acusar a nadie falsamente. Por eso es que el contribuyente tiene toda la garantía, el derecho amplio de poderse defender. Cualquier procedimiento sancionatorio se basa en los principios del debido proceso. El debido proceso implica que el contribuyente tiene que conocer plenamente todas las actuaciones del proceso que se está iniciando o prosiguiendo en su contra. ¿Para qué? Para que pueda asumir defensa, para que pueda presentar descargos, porque nadie es culpable hasta que se le prueba lo contrario. Si la administración tributaria presume que el contribuyente ha cometido un delito o una contravención, tiene que demostrarlo. Y no hay demostración si no es documental, ¿no es cierto? Tiene que haber prueba objetiva. No es solamente, yo creo que este contribuyente se ha inventado su estado financiero, le denuncio. Tengo que demostrar. Justamente ese es el elemento que impide que se pueda presentar muchas denuncias penales. ¿Por qué? Porque el tema es probar, ¿no? O sea, una denuncia no se puede sustentar sin prueba, ¿no? Ahora, ese es uno de los fundamentos esenciales por los que la administración tributaria, cuando tiene delitos o contravenciones, tiene que establecer cuál es el delito, cuál es y cuál es el nexo de causalidad entre el delito y el responsable, que es lo que ha hecho el contribuyente para ser responsable del resultado de este ilícito, ¿no? Cuando uno asume defensa en esas condiciones, uno tiene que establecer, justamente pedir que se establezca ese vínculo de causalidad. ¿Se entiende? Eso es lo que habla el artículo 168, licenciada. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención y aparte que se le da un cierto plazo para presentar sus descargos. Exactamente, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede proceder a aplicar una sanción si es que no se ha permitido al contribuyente presentar sus descargos y además fundamentar en su caso, su inocencia, digamos, no, o sea, no se le ha permitido explicar si es que realmente ha cometido o no el ilícito, y si no lo ha cometido, cuáles son las pruebas
que le ampara, ¿no? Bien, adelante, ¿qué más? Doctora, en el caso de las denuncias, en el caso también de las denuncias, de lo que hace mención el artículo 168, es que si es veraz y toda la denuncia, se le reduce el plazo a la mitad. ¿Cómo? En el artículo 168 habla que en caso de la denuncia, la administración puede verificar, dice, el correcto cumplimiento de las obligaciones y lo reduce a la mitad, dice el plazo. A ver, lee bien el artículo. Creo que estamos leyendo incompleto el artículo. No, pero lo que yo le quería era continuar, decía Marcelo, que estaban hablando sobre eso, no estaba leyendo el artículo. No, pero es que, a ver, entenderemos bien esa parte, por favor, porque puede darse un malentendido por nada más. A ver, estamos hablando del 167, ¿no? 168. 68. El punto 4. 68. El punto 4, donde dice, en caso de denuncias, la administración tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. Ah, claro, pero eso es primero en caso de denuncia y segundo es en caso de que, entiendo, la aplicación del proceso unificado, ¿no? Porque se supone que si hay una denuncia, el denunciante también tiene que presentar alguna prueba. Tampoco es que se denuncia, no, ese es mi vecino, no paga los tributos, sino es que no. Sino toda denuncia tiene que ir aparejada, acompañada de prueba. A eso También se la refiere. doctora dice que si el que ha denunciado no demuestra lo que está diciendo, entonces también carga él con la parte con la contravención. Claro, lo que está diciendo esta parte es, me han denunciado, revisa la administración y al revisar se da cuenta que yo he cumplido correctamente, o sea, no hay motivo para la denuncia. Entonces, si no hay motivo para la denuncia, el plazo, por supuesto, se va a reducir a la mitad. ¿Por qué se va a reducir a la mitad? Porque no hay nada más que probar. A eso se refiere. ¿Se entiende? Sí, doctora. Ahora sí. Bien. ¿Qué más? Marcelo. Una pregunta, licenciada. Una vez que se hizo el IC, el auto inicial, ¿no? Del sumario contravencional, luego, digamos, si el contribuyente paga la deuda tributaria, recién ahí se hace la resolución final de sumario contravencional. No estoy entendiendo. A ver. Se hace el auto de inicio de sumario contravencional. Ya. Ajá. Digamos que el contribuyente paga. No es así, no, ya. Notificas, ya. ¿Y? El contribuyente va a impuestos y paga, ¿no ve? La deuda tributaria. Ya, no se descarga, ¿quieres decir? ¿Perdón? No presenta descargo, sino paga. No, yo le estoy hablando porque se hace también el IC, ¿no ve? Para la deuda tributaria. Como para la deuda, no estoy entendiéndote la consulta. Es que en el departamento, bueno, el IC se hace, ¿no ve? En fiscalización y supuestamente de ahí sube, ¿no ve? A cobranzas coactiva y digamos, pero antes que hagan la resolución sancionatoria, el departamento de cobranzas, va, digamos, ¿no ve? El contribuyente a cobranzas y quiere pagar la deuda tributaria. Pero no, aquí no hay deuda.
amiga querida. Ay, No hay deuda, estamos hablando de sanción. no, no, sí, claro, pero yo tenía esa duda. Pero ¿cuál es la duda? Licenciada, lo que pasa es que Silvia está hablando del artículo 169 del punto 2. Evidentemente, cuando hay a la vista descargo, generalmente el fiscalizador presiona al contribuyente para que se cierre el caso y una vez con la resolución determinativa emite su auto de conclusión y se acaba el proceso, pues, ¿no? A mí me pasó varias veces eso, pues, ¿no? Con algunos contribuyentes. Ya, pero no, aquí no es que se va a emitir un auto de conclusión, se va a emitir una resolución determinativa. No era la resolución. Claro, La la resolución final, pensé determinativa. que era esa la que se emitía. Se llama igual resolución Ah, determinativa, ya. solamente que la Ya. resolución determinativa va a decir el contribuyente ha pagado, por tanto no debe. Esa era mi duda, esa. Pero ¿cuál es la duda, Silvia? Ya Marcelo ya me lo despejó la duda. Bueno. ¿Qué más? A ver, otra vez vamos a ver con temas de competencia. Hemos dicho, el competente para sancionar delitos es ¿quién? El juez. El Ya, juez. muy bien. ¿Por qué es el juez? Porque los delitos son públicos. Porque es un procedimiento penal. Ya. Porque la única autoridad competente para sancionar con privación de libertad la comisión de un delito es la autoridad judicial. No hay otra. ¿Ya? Bien. Por tanto, la competencia para sancionar contravenciones, ¿de quién es? La administración tributaria. La administración. La administración tributaria. Ya, muy bien. ¿Por qué? Administración tributaria. Ya, ¿por qué? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque se encarga de revisar, de recopilar, de emitir el informe si ha cumplido o no ha cumplido el contribuyente. No, mi corazón, porque el incumplimiento per se es administrativo. Porque la administración tributaria tiene la competencia, según Ya, el claro, artículo. pero ¿por qué pues tiene la competencia? Eso he preguntado. Porque es acreedor del impuesto. Ah, claro, pero como acreedor, ¿acaso me puede castigar? No podría sancionar. ¿Mm? Porque está cumpliendo sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado, por las leyes, ¿no? No, la Constitución no le da esa facultad. En realidad, las normas que regulan las contravenciones son pues en general administrativas. Se divide. Todo lo que es incumplimiento o delito penal está tipificado en la norma penal, Código Penal. Todo lo que es incumplimiento administrativo está tipificado en otras normas de menor rango, puede ser decretos, puede ser resoluciones. Por ejemplo, ¿dónde están establecidos los deberes formales? En las La ley de RNT. En los RND, pues. En una RND, ¿qué rango normativo tiene? En la 10.0031.16. Mi corazón, pero esa norma, ¿qué rango tiene? Son resoluciones emitidas por el directorio. Son resoluciones administrativas. Por no debajo tiene de una rango ley, de- pues, ¿no? No tiene pues rango de ley, no tiene rango de decreto. Los delitos solo pueden estar en ley. Las contravenciones pueden estar en normas de menor rango. ¿Ya? ¿Se entiende?
¿Eso es por Sí, su doctora. grado de importancia? Porque no es lo mismo que un delito, la contravención. No es lo mismo que un delito la contravención, ni el proceso ni la sanción. Si tú cometes un delito, cuál es la sanción? Privación de libertad. Obviamente vas a ir a la Detención. cárcel, Privación de ¿no? libertad. Sí. Ahora, si has cometido una contravención, ¿cuál es el castigo? Multa. Una Multa. multa. Sí, Hay que Una pagar. multa, multa. una inhabilitación, una limitación, alguna cosa, pero no vas a ir a la cárcel, ¿no ve? Sí. ¿Cuál procedimiento es más ágil, el proceso penal o el proceso administrativo? El Administrativo. administrativo. Siempre el administrativo. ¿Por qué? Porque el debía. Porque se establecen plazos. Porque, bueno, primero que la administración tributaria tiene pues toda la documentación. Cuando tú vas a un proceso judicial, tú tienes que producir la prueba y producir la prueba conlleva a copiar documentación de diferentes lugares y eso lleva sus tiempos, ¿no? Ujú. En los procedimientos administrativos está la administración que tiene toda la información y el contribuyente que tiene toda la información, por eso es más breve, es más rápido, porque se supone que ambos tienen la información y la pueden presentar de manera muy rápida, ¿no? De manera eficiente, lo que no necesariamente va a pasar cuando se trata de procesos judiciales donde la documentación, la prueba, no solamente la va a producir el contribuyente y la administración, sino también se puede requerir de otras instituciones y de otras instancias, ¿ya? También Bien. está establecido por los plazos. Evidentemente los plazos son menores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad aquí estás frente a la administración que está juzgando, porque la administración en el caso del procedimiento sancionatorio funge como juez y parte. ¿Se entiende? Sí, doctora. Ya. En cambio, el juez funge como un tercero independiente. El juez no sabe quién es el contribuyente, no es parte de la administración tributaria, es un agente independiente. Por tanto, al juez lo tienes que convencer. A la administración la tienes que convencer de que no has hecho nada. En cambio, al juez lo tiene que convencer la administración o lo tiene que convencer el contribuyente. ¿Entiende? Sí. Demostrar para convencerlo. Exactamente, tienes que demostrar. Demostrar y justificar, porque ante la administración tributaria le demostramos y nos justificamos, pero ellos no tienen la competencia, entonces vamos ante el juez y ya él es el que va a determinar. Exactamente, pero eso es en caso de delitos, porque es más grave, ¿no? Cuando se trata de contravenciones, también el procedimiento es mucho más simple, porque normalmente en las contravenciones se produce el incumplimiento y este incumplimiento ya no se puede reparar, ¿no? Uno no se puede retrotraer, uno no puede retroceder. Por ejemplo, cuando no emites una factura, 2 días después emites la factura, ¿eso subsana la contravención? Sí. Sí, doctora. No subsana, pues, estimados. ¿Por qué? Porque la ley te está diciendo cuándo vas a facturar. Ya has incumplido, ya está, chau. Es como cuando te pasas un semáforo en rojo, ya has incumplido, pues. Retrocediendo no vas a corregir el tema. Ya, pues ya te pasaste, ¿no? Listo, ya has incumplido. Entonces, el incumplimiento normalmente se configura muy rápido. Por eso es que es importante sancionarlo también rápidamente. ¿Ya? En el caso de las contravenciones, lo que prima es la oportunidad, ¿no? ¿La oportunidad de qué? De investigación, de establecimiento del tipo de incumplimiento, pero sobre todo la sanción, ¿no? En general, las sanciones tributarias en materia de incumplimiento son obviamente multas, son inhabilitaciones, en algún caso clausura.
¿no? Y en algún caso, en materia aduanera sobre todo, las sanciones tienen que ver con el comiso de las mercancías, ¿no? Sobre todo en materia de, ¿cuándo se comisa la mercancía? A ver. Cuando no, en el contrabando, o caso contrario, cuando no demuestras la documentación correcta. Contrabando nomás. O sea, si no tienes la documentación, eso es contrabando. Sí, también cuando excede el tiempo límite de estadía de almacenaje en la aduana. Sí, pero eso no es un incumplimiento, ojo. No es una contravención. Por si Sí, acaso. pero también te decomisan. No te decomisan, mi corazón, ¿no? O sea, no es lo mismo el decomiso. El decomiso es una sanción. Cuando tú excedes el tiempo de almacenamiento, la aduana se queda con la mercancía como garantía del pago de tributos, pues no has pagado todavía, y como garantía del pago del almacenaje, que es diferente. El concepto es distinto. En el caso de las contravenciones, hablamos de un castigo. Te quitan tu mercancía por castigo, no te van a devolver nunca. En el caso del el tema de almacenamiento, si tú pagas y todo, te van a devolver. En cambio, en el contrabando, aunque tú pagues toda la plata del mundo, no te van a devolver. Es contrabando. ¿Lo ves? Sobre todo cuando hablamos de mercancía prohibida, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo es que se diferencian las conductas en contravenciones de delitos? Hemos dicho, lo que diferencia la contravención del delito es, primero, el dolo, que es la intencionalidad, y segundo, el daño, ¿no? La cuantía, ¿ya? En general, cuando hablamos de contravenciones, vamos a hablar de defraudación tributaria y defraudación aduanera cuando el monto del tributo debido llega hasta 10.000 UFBs. ¿Qué estamos midiendo en esa contravención? A ver, en esa contravención estoy midiendo la intención o el daño. El daño. El daño cuantificable ¿en qué? En UFBs. ¿Por qué? Porque cuando tú estás frente a un ilícito tributario, el daño que ocasionas al Estado siempre se va a medir en recaudación que no percibe el Estado. ¿Lo ves? Bien. Ahora, dentro de lo que se constituyen contravenciones, tenemos lo que significa la omisión de inscripción en registros tributarios. ¿Cuáles hemos dicho que es el primer deber del contribuyente? Inscribirse ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Exacto, registrarse, obtener su NIT. ¿Qué pasa si el contribuyente no obtiene su NIT? Ya es una contravención. Va a ser clausurado. Va a ser clausurado, pero ¿por qué? Porque está cometiendo un incumplimiento. La regla, el deber te dice, tienes que inscribirte. No te inscribes, ya estás entrando en incumplimiento. ¿Por qué la omisión de inscripción no es contravención y no delito? Porque la no inscripción a la, a la administración tributaria es porque... ¿Por qué no sobrepasa los 10.000 UFBs? O quizá tampoco haya sido una persona que haya abierto un ente comercial empíricamente, o le han dicho, no, abrí nomás, y por falta de conocimiento o falta de información también podría ser. Ahí lo que se valora es la conducta, porque uno puede no estar inscrito, no porque no quiere pagar impuestos, sino por desconocimiento, puede ser por impericia, puede ser porque falta de información, puede ser porque no ha accedido a los medios
necesarios para poder registrarse. Por ejemplo, si uno está en provincia y no hay oficina de la administración tributaria, uno va a abrir nomás un negocio, ¿no ve? Entonces ahí lo que se valora, se mide para efecto de determinar la gravedad o no, es la conducta. ¿Por qué? Porque uno puede no estar inscrito por temas, ¿perdón? Ya, uno puede no estar inscrito por temas de desconocimiento, pero no necesariamente voluntarios, ¿no? Bien. La no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. En ese caso, ¿qué deber se está incumpliendo? Deber formal. Sí, es un deber formal, pero ¿qué deber es? ¿De información? No. El deber de pagar sus impuestos correctamente. No, porque ahí no estás frente al pago, ahí estás frente a un documento, no estás emitiendo un documento, todavía no te está tocando pagar. ¿Qué deber incumples cuando no emites factura? Deberes informar. Sí, evidentemente es un deber formal, pero ¿qué deber? El de respaldar su venta, sus actividades. El de respaldar documentalmente tu actividad comercial. Hemos dicho, la actividad comercial es esencialmente una actividad formal. Tiene que tener respaldo, no solamente por importancia tributaria, sino también por importancia comercial y contable. Se supone que si tú eres un negocio formal y legal, vas a respaldar tu actividad. ¿Qué hemos dicho de la factura? Es un medio de control. Ya, es un medio de control. ¿Qué más? Controla a los contribuyentes sobre sus impuestos, el IVA, el IT No es y que el va a IUE. controlar, ya, pero no es que va a controlar la factura de sus impuestos, sino a partir de esa factura se va a establecer la base imponible de estos impuestos, pero la base imponible en términos correctos, en términos exactos, en términos oportunos. Hemos dicho, ¿qué pasa si el contribuyente no factura? No va a demostrar el respaldo de la venta. Ya, ¿y qué pasa si no hay respaldo de la venta? La administración tributaria no puede determinar. Reduces pues la base imponible del IVA, del IT y del IUE. Y si reduces, ¿cuál es el efecto? Va a pagar menos impuestos y eso va a afectar a la recaudación del Estado. Pagas menos impuestos, ¿no? Entonces hemos dicho, la facturación no es solamente una obligación formal, o sea, es evidentemente una obligación formal, pero es una obligación formal que determina o que permite establecer la corrección de la obligación material. Por eso es fundamental la emisión de factura. Por eso es que la sanción aplicable es o era en su oportunidad la clausura del establecimiento, ¿no? Bien. ¿Qué será la omisión de pago? Es cuando, por ejemplo, cuando mandas por tu formulario a la última hora, por decir a las 10 de la noche, y como no hay entidad financiera que trabaja, emites, dices mañana voy a pagar y te olvidas. Vas omitiendo, vas arrastrando ese pago.
Ya. Y mientras esa omisión estás arrastrando ese pago que no hayas pagado impuestos, también a la vez está generando los intereses y mantenimiento de valores, los accesorios. Ya, a ver, en general, la Es omisión de declarar y pago, no pagar, doctora. exacto, no solamente declarar, es simplemente el hecho de no pagar. Omitir el pago es no pagar, así en términos muy simples. ¿Por qué la omisión de pago está constituida como contravención tributaria en términos tan amplios y tan simples? ¿Mm? Doctora, porque al no pagar está disminuyendo los ingresos, las recaudaciones que tendría que percibir la administración tributaria. Ya. Bueno, vamos a establecer, hay dos motivos por los que la contravención de omisión de pago ha sido emitida en términos amplios y simples. Primero, porque si hablamos de la generalidad no pagar, el no pago puede surgir por situaciones voluntarias o involuntarias, ¿no? Segundo, porque cuando la administración tributaria sanciona a través de un procedimiento sancionatorio o de un procedimiento unificado la omisión de pago, es más rápida y efectiva que a través de un proceso penal de defraudación. ¿Por qué? Porque es más rápido el proceso administrativo que el proceso judicial penal. A ver. Por tema de los tiempos. Por el tema de los plazos. ¿Qué pasa cuando la obligación tributaria no se cobra en, digamos, 5 años? Puede prescribir. No, Ya es que va a prescribe prescribir. las contravenciones. No va a prescribir, no va a prescribir. Porque la prescripción se interrumpe mientras está llevándose a cabo el proceso de determinación y mientras hay procesos judiciales de por medio. No es tanto este el tema. Hay un efecto negativo y distorsivo para la administración, pero también para el contribuyente. Doctora, sería que para la administración tributaria no le conviene eso porque por el tema de plazos lo estaría retrasando esa recaudación que debería de haberse hecho en un momento anticipado y en el caso del contribuyente, porque si digamos no ha pagado eso y se le va a sumar multas o intereses y todo eso, entonces va a jalar a sus otros formularios o declaraciones juradas posteriores. No es que vaya a jalar, sino el hecho es que cuando tu deuda hoy día es 100 y no sé, pues en 2 años tu deuda es 10,000, ya no te dan ganas de pagar. Es desincentivo para el contribuyente. Pero cuando estamos hablando de deudas grandes, que de miles se vuelven millones, primero el contribuyente no va a poder pagar y la administración tampoco va a poder cobrar. Entonces es un tema de oportunidad, joven. ¿Ya? Por eso que en ese tema de oportunidad se ha establecido que la forma más eficiente que hay para que la administración pueda hacer el cobro es a través de un procedimiento administrativo y no necesariamente de un proceso penal, porque el proceso penal conlleva muchos elementos, muchas situaciones que hace que el contribuyente pueda presentar pruebas, se tenga que demostrar, y obviamente hasta que eso pasa, puede pasar mucho tiempo, la deuda va a crecer y es posible que no se llegue a hacer efectiva la obligación. ¿Se entiende? Sí, doctora. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, por eso es que la omisión de pago
ha sido conceptualizada de manera genérica para que abarque casos voluntarios, casos involuntarios, casos de negligencia, casos de impericia, casos de desconocimiento, todo tipo de casos en los que el contribuyente no haya podido pagar o no haya pagado, o por último no haya querido pagar, pero donde no, la administración no está frente a al desafío, digamos así, de tener que demostrar el dolo ni demostrar el daño. ¿Ya? ¿Hasta ahí queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Doctora. Ok. A ver, ¿qué es el Pero contrabando? perdón, doctora, todas estas contravenciones lo único que hacen es que el contribuyente cumpla fielmente sus deberes de tributar. Sí, obviamente hemos dicho, todo incumplimiento de una norma tiene una sanción y se constituye en un ilícito. De acuerdo a la mayor o menor gravedad, mayor o menor daño, se dividen en delitos y contravenciones. Cuando hablamos de contravenciones, hablamos también de deber. La omisión de pago, ¿qué deber está incumpliendo? De pagar oportunamente sus impuestos, de tributar. De pagar oportuna y correctamente los tributos Claro. debidos, ¿no ve? Entonces, Así es. ahí obviamente lo que está sancionando es el incumplimiento al deber de pago. Bien, ¿qué será el contrabando? Es una actividad ilegal de comercializar productos que no estén legalizados en un determinado país. A ver. Evidentemente es un ilícito, ¿no? Que puede ser delito o puede ser también contravención, ¿ya? ¿Cuándo hablamos de contrabando? Cuando se comercializan productos ilegales. No, pues no es que necesariamente Ingresa al país mercadería que no esté documentada, prácticamente Mercadería que no indocumentada. ha pagado los impuestos Que no haya aduaneros. pasado por la aduana. Cuando se ha introducido al territorio aduanero nacional mercancía prohibida, que no ha cumplido con el pago de los impuestos, que no ha pasado por recinto aduanero, que se ha introducido por vías alternas o que se ha introducido en demasía, ¿no ves? Todas esas figuras son contrabando. El elemento central del contrabando es que es mercancía que está circulando en territorio aduanero nacional sin que hubiese pagado el tributo debido. ¿Por qué es grave el contrabando? Porque hace daño grave o no es grave? económicamente a la economía de nuestro país, porque Pero, no estaría pagando impuestos. ¿solo por los impuestos? Porque afecta a la producción nacional. Afecta al mercado interno, pues. Ya, puede generar competencia desleal, puede generar incluso el desincentivo a la producción nacional, ¿no ves? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los textiles? Algunos textiles solo pueden ingresar con quebrado. Exactamente. ¿Qué ha pasado con las mañaneras? A ver. Jóvenes, ¿alguien ha ido a las mañaneras últimamente? Es mañanera. ¿Dónde era? Las mañaneras son aquellas personas que producen prendas de vestir de forma artesanal, ¿no? Los que hacen buzos, los que hacen chompas, los que hacen chamarras, los que, bueno, los costureros bolivianos, ¿no? Bueno, hay mañaneras en todo el país en general, solamente que a lo mejor se llaman diferente. ¿Qué? Aquí más usamos ropero americano en Tarija.
No, pero es que justamente ese es el problema. Tu producción textil la has matado con ropa usada. No hay Nosotros plata, tenemos, pues, yes. no, nuestra ropa no era cara, pero obviamente entre una prenda de vestir que te cuesta 50 bolivianos y otra que te cuesta 5 pesos, la decisión es, por supuesto, pues está clara, ¿no? Ojo que el Bueno, contrabando lo fomentamos todos, ¿no? Cuando vas, consumes, compras de ese tipo de lugares, estás fomentando el contrabando, ¿no? Porque el contrabando subsiste, no es porque, ay, es que no hay control en las fronteras, no, eso es mentira. El contrabando hay en Bolivia porque la gente compra de contrabando. Si la gente no comprara de contrabando, no habría contrabando, así de simple. Pero también, doctora, ahora el precio, por ejemplo, de la americana con el precio textil boliviano, costura boliviana, casi es igual. Un día mi jefe me mandó a comprar unas chompas para trapos. Y yo compré esas chompas a 50, 40. Estamos hablando del americano. Y en la ropa nueva, en la costura boliviana nacional o en el tejido nacional, encontramos con esos precios o quizá unos 5 pesos, 10 pesos, un poco más cara. Claro, ese es el punto, pero la decisión siempre va a ser ir al ropero americano, a la ropa usada, bueno, todos esos lugares que han cambiado la producción textil por la importación, venta y comercialización de ropa china o ropa americana, ¿no? O sea, Pero también lo ha arruinado con el tema, con el decreto del cuidado producción nacional. Por ejemplo, cuando quieres importar cinturones de seguridad, tienes que solicitar un permiso ante el Ministerio de Economía y de Producción 3 meses antes de importar tu producto. no entiendo. ¿Y? Importar. No, de importar. Importar. ¿Y? Y entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros no teníamos conocimiento. Claro, habíamos escuchado algo, pero nuestro producto ya estaba en camino. Tuvimos que hacerlo quedar en frontera hasta sacar el famoso certificado y recién hacer legalizar en aduana, hacer pasar por recinto aduanero. Ya, Y en ok, estos no, casos, por pero creo que ejemplo, ese no es el fondo, mi sí, corazón. pero en O sea, este caso, por ejemplo, si vamos a la producción nacional, también se fomenta el contrabando, porque son insumos de seguridad industrial. Y cuando quieres competir ante el mercado, te haces incompetible cuando ingresa tu mercadería legalmente. No es tan así, no es tan así, ¿no? O sea, evidentemente puede haber un problema de tiempos, un problema de tramitología, un problema de burocracia, Precio. totalmente de acuerdo, pero no tiene mucho que ver con bueno, tiene que ver con el arancel más que otra cosa, ¿no? Pero así de simple, si la gente no comprara de contrabando, no habría contrabando. Entonces, para los importadores formales, la decisión sería mucho más simple y los trámites serían también más sencillos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tendríamos que aplicar aranceles tan altos a prendas de vestir que de pronto sí son necesarias para otro tipo de fines que no sean los de comercialización de prendas de vestir, ¿no? Pero bueno, vamos otra vez. El contrabando en general, evidentemente, es una actividad dañina a la economía. El contrabando en general es un ilícito que no solamente va a perjudicar porque no se está pagando el tributo, sino sobre todo porque genera competencia desleal, ¿no? Pero además, al ser un ilícito tan complejo, si bien la sanción más justa, más correcta, aplicable a este tipo de ilícito debería ser la sanción penal, porque es nomás una conducta grave, afecta a todo mundo,
El proceso más eficiente para sancionar el contrabando es el procedimiento administrativo, que implica el comiso inmediato de las mercancías identificadas de contrabando. ¿Se entiende? Jóvenes, ¿se entiende? Sí, doctora. Perfecto. ¿Alguna duda, comentario? No solo pasa eso con los textiles, ¿no? También con la cerveza, con cosas de limpieza, un montón de artículos. Sí, obviamente tiene que ver con tema precios, ¿no? O sea, si en Argentina, en Brasil, en este momento, muchos bienes, muchas mercancías están bastante bajas de precio por el efecto tipo de cambio, ¿no? Todo el mundo se va a estar yendo ahorita al Brasil, todo el mundo se está yendo a la Argentina a traer cosas, ¿no? ¿Para qué? Para, obviamente, ganar sus pesos. Es un tema de precios. Pero nuevamente, si nosotros todos decidiéramos comprar con factura, no comprar de la calle, no comprar de contrabando, no habría este tipo de negocio, ¿no? Doctora, tengo una consulta acerca del artículo 168, donde habla del sumario contravencional. Dice, siempre que la conducta contraventora no esté vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se harán por medio de un sumario. Esto, no sé, ¿podría explicarnos más tal vez con un ejemplo? La verdad es que no lo entiendo muy bien. Ya, la siguiente clase, porque justamente es el materia de la siguiente clase, vamos a avanzar todo lo que es el procedimiento sancionatorio paso a paso. Y ahí vamos a identificar cuándo es el procedimiento sancionatorio pequeño y cuándo es unificado. ¿Ya? Está bien, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctora. Buenas noches, buenas Buenas noches, noches. doctora. Hasta luego. Antes que se salga, compañera Zulema, ¿vio el tema de los foros? ¿Vieron los foros? Sí, estaba más relacionado, no lo leí bien, pero lo pasé de largo, está relacionado con las RNDs. ¿Vio ese tema del estado financiero presentado en el banco y lo que pide? No, no lo vi, lo voy a ver más tarde. Bueno, ¿no tenemos examen el fin de semana? No, ¿Control de no lectura? tenemos. Nada, Solo descanso. hoy día sí, hoy día el control de lectura, el lunes directamente, pero para el control de lectura, por ejemplo, la doctora no ha subido. Ayer nos tomó como de sorpresa artículos tanto, diciendo, o encontraste tú. ¿Hoy día acaso no era el control de lectura? Hoy día era. Ujú. Bueno, a ver, habrá que hacer el tema de ese foro del estado financiero, porque pedía, yo creo que va a ser una utilidad presunta, pues, ¿no? Porque en Yo el creo banco que sí. un monto y su estado financiero fue otro monto, ¿no? Sí, no lo leí todavía biencito, no. Lo voy a ver esta noche, hasta más tarde. Bueno, nos vemos en la mañanera, pues dice, ¿no? A ver, comprar la chompita. Anda, Chumpita, aquí no hay mañaneras, aquí tarde, nomás hasta las 10, 11, 12 de la noche caminan. Aquí Y en la mañana, nada, vienen cuando es época de invierno, cuando ya va a tocar, ¿verdad? O ya tocó, no sé, pero vienen. no, o sea, Bueno. Cruz no conozco bien, pero algún día me voy a escapar una escapadita ahí. Venga nomás, venga aquí con Omar, le vamos a invitar un majadito. Con querubín Qué también. rico, en el puente. Ajá, así es. Sí, ¿Ya? están con ganas de venir a buscar trabajo a esos lados.
Nos avisa nomás con tiempo. Sí, compañero. ¿Ya? Entonces, vamos a charlar sobre el foro. Excelente, gracias. A ver si hace una reunión, compañero Marcelo, para ver el tema del foro. A ver, avanzaremos, pues, ¿no? Está bonito el foro, ¿no? Está bonito el foro. Veremos, a ver. Uy, nos están grabando acá. Nos vemos ya. Chao, chao.